Bueno, vamos sentando, los últimos, esa gente joven. Qué maravilla. Cerca a los jóvenes que están interesados por el arte. Y luego caras no tan jóvenes que también están interesadas por el arte. Daros las gracias a todos y a todas por asistir a este salto de conciencia. Los que ya conocéis un poquito la escuela, pues sabéis que de forma periódica organizamos lo que estamos llamando saltos de conciencia, que viene a ser que respecto a una determinada temática que consideramos interesante, pues invitamos o proponemos a dos personalidades para que de alguna forma... ¿No os han gustado las personalidades? Dos personas. No, personas. Digo dos personalidades en la materia, o sea, son gente que tiene algo que decir sobre eso, ¿no? No son cualquiera. Además ya conocéis, la mayoría conocéis a Jaime Buigas, porque es uno de las piezas fuertes, de los pilares que tiene la escuela. Y también ahora Alberto, que lo que quería era introducir, Alberto Donaire, porque es un nuevo fichaje que hemos hecho en la escuela, que nos ha venido pues también por mano de Jaime. Que sepas además tú cuál ha sido el origen. Jaime dijo... No, perdona, te digo que te corrija. Corrígeme. Por mano de esta señora, Sherezade. Ah, sí, Sherezade. Que tiene una serie de capacidades extraordinarias. Ah, vale. Y esto es por muchas cosas, pero sobre todo por ella y las cosas como son. Muy bien, pues nada, pues Sherezade, muchas gracias por tu intervención. A mí me llegó a través de Jaime, pero me parece que hemos encontrado realmente una persona muy interesante, ¿no? Y hablo de persona, pero también tiene una compañera que se llama Ana, que no la estoy viendo por aquí. Arriba, está arriba. Vale, está por ahí, bueno, pues que también le acompaña en todo lo que es esta producción artística que estáis viendo alrededor, ¿no? Estamos en su casa de pintura. Él hace aquí sus talleres y hace aquí sus actividades. Y nos parece un sitio magnífico. Ya sabemos que vamos a estar un poco incómodos porque no teníamos todo el espacio necesario, pero digo, mira, nos juntamos un poquito todos. Nos sentimos el calor del de al lado, pero estamos en su casa, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que nos puede hacer muchas anécdotas y muchas referencias a muchas cosas. Bueno, simplemente decir que es de Úbeda, tú me lo preguntabas antes, es de Úbeda. Es decir, es de toda la zona esta, bueno, pues maravillosa de Doñana, ¿no? Y Sevilla, y ya sabéis... Sí, bueno, es verdad, hay una distancia, pero vamos... que seguro que tiene unas raíces tartesas, que es lo que a mí me interesaba sacar aquí. Por tanto, tiene algo especial que decir. Y bueno, me parecía interesante que abordaran el arte ellos dos juntos. Le han puesto más un título que me parece fascinante, ¿no? Que lo defiendan y que lo expliquen ellos, por favor. Un aplauso. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Aunque, bueno, puntualizar lo que decía Juan, nací en Úbeda, pero mi vida ha estado relacionada en su mayor parte con Sevilla, con Doñana y con todo lo que tiene de misterio aquel territorio. Hace poco nos hemos trasladado a Madrid, hemos iniciado este proyecto. Yo soy pintor, en este momento de mi vida soy pintor profesional, me dedico a eso y además trato de comunicar lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años de oficio. Bienvenidos entonces a nuestra casa, a la vuestra, y gracias a la Escuela de Atención por haber tenido, bueno, a Elena, Juan, a todos los compañeros de Escuela de Atención por haber tenido la deferencia de venir aquí, de invitaros aquí a nuestra casa y de proponerme que os cuente cosas que, bueno, espero que con la ayuda de Jaime, a quien creo que todos conocéis, va a salir la cosa fluida. Vamos a hablar de arte. Vamos a hablar de arte y quizá para muchos de vosotros, seguro que amantes de la estética, del arte, de la belleza, muchas de las cosas que digamos os van a resultar conocidas y quizá en algunas otras, o al menos lo vamos a intentar, logremos colocarnos en situación de conflicto. Quizá propongamos ideas un poco menos habituales, o por lo menos, como digo, lo vamos a intentar. El título que le hemos puesto a esta intervención es de la dualidad a lo trinitario, de la ética del 2 a la estética del 3. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, como hemos comentado en la introducción, esa pequeñita que hemos escrito,
a partir de la manzana famosa de la discordia, la manzana del paraíso de Adán y Eva, parece que al comer del árbol de la ciencia, el ser humano ingresa en el concepto de la dualidad. Antes parece que todo era abstracto, ¿no? Dominado por la analogía, por la magia de la diosa. Era todo mucho más abstracto. A partir de que se come de la fruta del árbol de la ciencia, parece que se toma conciencia de sí mismo, se toma conciencia del otro y de uno mismo. En un principio, ¿qué es eso de la dualidad? En medio, me gustaría leeros una pequeña cita. La alegría de ser no está limitada en el tiempo. No tiene principio ni fin. Dios sale de una forma solamente para entrar en otra. Después de todo, ¿qué es Dios? Un niño eterno jugando a un juego eterno en un eterno jardín. Esta es una cita de un místico indio, Sri Aurobindo, que nos pone un poco en antecedentes de algunas de las cosas que queremos plantear. Digo Dios y me refiero a este concepto tan grande porque hablar de la unidad sin hacer referencia a ese todo y a esa nada que lo contiene, parecería que son las mismas cosas, ¿no? Cuando vemos en biología qué pasa con la célula, el 2 no es una suma de dos cosas, como ya posiblemente Jaime nos va a contar alguna vez. El 2 es la división del 1. El 1 se divide. ¿Y por qué se divide? No vamos a dar respuesta a esos misterios, pero una vez que la unidad se divide y se... y se divide en 2, de ahí se va dividiendo, pues en cuanto tenemos dos elementos, podemos trazar una línea. En esta línea, que podríamos llamar nacimiento y muerte, que podríamos llamar los opuestos, que podríamos decir que toda nuestra realidad de consciencia se expresa entre los opuestos, en este asunto es en el que nos debatimos a partir de aquella manzana. Jaime, ¿tú has hablado de estas cosas? Sí, de hecho creo que no hablo de otra cosa. En el fondo, en general me repito mucho, porque la sensación es muchas veces que uno dice siempre lo mismo, de maneras distintas. Al principio te da cargo de conciencia y luego te das cuenta que no, que es que se trata de eso. O sea, que el chiste es contar siempre lo mismo, porque seguramente hay pocas cosas que contar y muchas maneras de hacerlo. Y seguramente parte del oficio de un profesor es eso, es buscarse maneras nuevas de contar siempre lo mismo, venciendo un punto de pudor que es necesario. Fijaos, quienes habéis hecho alguna clase, algún curso de geometría sagrada, es clase 1, la unidad. Y la unidad se divide, no puede haber dos unos. Entonces ya no es un 1, el 1 es 1, es nada más que 1, con lo cual el 2 es que he cogido eso y lo he dividido en dos cosas, y aparece ese concepto de dualidad. Yo voy a poner un ejemplo más prosaico. El otro día fui yo al Corte Inglés, y en el Corte Inglés una señorita encantadora me atendió. No me acuerdo de lo que compré. Y al acabar, no quiero esto, sí, pague usted, sí, entonces pues paga, no sé qué, tarjeta, el PIN, no sé cuánto. Bueno, pues ya está. He hecho todo, bueno, pues adiós. Y me dice la señorita, no, adiós no, por favor, dele usted a una máquina que hay aquí, con unas caritas, lo he visto, ¿no? Con 5 caritas, como un semáforo, de verde a rojo pasando por amarillo. Entonces verde, mayo, limón, amarillo, naranjita y rojo. Por supuesto, con sus correspondientes sonrisitas, pues no sé yo, pues paso de todo, pues regular y ya pues tengo un cabreo total, ¿no? Entonces la señorita resulta que sus jefes correspondientes
le piden a la señorita y a todas las señoritas y señoritos que trabajan vendiendo que después de ese intercambio personal entre yo que iba a cambiar no sé qué cosa, regalo que no me gustaba y tal, que valore usted la experiencia. Y entonces para que tampoco te divagues, para valorar, te dicen cómo la puedes valorar. Y entonces esto es verde y esto es rojo. Ojo, en el fondo es una dualidad. Esto no es un término medio, ¿no? En el fondo te están diciendo esto o esto. Bien o mal. ¿Te gusta o no te gusta? ¿No? La tragedia a la que nos enfrentamos, vamos a ver de una manera permanente, crónica, acreditada y subvencionada. ¿Me gusta o no me gusta? Entonces tiene 225.000 me gustas y 332 no me gustan, ¿no? Y ya está, la suerte está echada. El juicio de Salomón, ¿no? ¿La dualidad se puede contar así? Pues se puede contar así. Me gusta, no me gusta. Ojo, todavía más prosaico. Te vas con un amigo al cine o con quien quieras y entonces ves la bendita película que ha costado un montón hacer, porque las películas cuestan mucho dinero. Y paga al actor, y paga a los... no sé, una película es una cosa de mirar con mucho respeto. Y entonces tú acabas la película, si vas solo no, pero si vas con alguien, acaba... Y yo siempre tengo ese momento, los créditos y encienden la luz. En general, a los que lloramos en las películas es un corte total, ¿no? Porque es como, espera que no enciendan. Las que son de llorar. Pero, en general, la conversación con el que llevas al lado es, ¿qué? ¿Te ha gustado? Entonces, pues, sí, no, un poco. Naranja, amarillo, verde. Es como, ay, Dios mío, pues sí, me ha gustado. Y si te ha gustado, pues ya. ¿No? Y si no te ha gustado, uy, no me ha gustado nada. Esto puede desarrollarse luego a lo largo de la cena. Es un horror, porque claro, porque luego esto ya se puede reforzar de argumentos y de cosas. Y esto también, no, porque tal, o esto sí, o esto no. Pero aparece el juicio, ¿no? Después. Y dices, bueno, pues la bendita dualidad. Me gusta, no me gusta. Es justo decir cuando vas a un museo, cuando tal, o cuando haces un examen para evaluar los conocimientos que tienes. Pruebas o suspendes, ¿no? Quiero decir, la dualidad tiene muchas formas. Tiene una forma primigenia, filosófica, el árbol de la ciencia, ¿no? El bien y el mal, el día, la noche, el hombre y la mujer, lo masculino, lo femenino, o como lo quiera llamar. No deja de ser, es la misma cosa. Es esto y esto, porque esto no existe sin esto y esto no existe sin eso. Esto no tiene vida propia, esto va con esto. Y luego ya yo puedo hacer el jueguito de que pongo cosas. No borres, que está muy chulo. Que hay cosas entre medias, ¿no? Que es una cierta ficción. Claro, esto, ¿cómo le explico yo o sea, lo que da ganas es cuando vas al Corte Inglés y me vas con prisa, cuando te da las caritas, decir, mira, yo, si no te importa, no lo voy a rellenar. Te pondría la carita verde fosforito, toda. Aunque, o sea, vamos a ver, ¿cómo voy a valorar yo el que he ido, el que tú me has atendido, que tú estás haciendo tu trabajo, que yo vengo a no sé qué? Hay tantos factores ahí. Has hecho lo que tenía que... Hombre, si llegas y te está insultando y tal, pues das a la carita, yo qué sé, pero es una cosa como muy extrema, ¿no? Hay una relación entre dos seres humanos que están haciendo algo, que se encuentran en un tiempo con unas cosas y de repente todo eso se tiene que reducir a una dualidad patética y a todas luces pobre de valorar o no valorar. Y... o sea, la dualidad. Y insisto, eso es muy frecuente, estamos inmersos en, venga, antes, después, ahora, luego, rico, pobre, norte, sur, feliz, infeliz, sano, enfermo. Ojo con el sano, enfermo. Pues claro, bueno, sin comentarios. Lo que quiero yo decir es que de esa dualidad 2, y aquí arrancamos, yo traigo esto. Hoy traigo yo una cosa, y luego otra más mona. Una poesía. Él no la sabe, que yo, o sea,
Estamos improvisando aquí una cosa, no penséis. Ayer este señor y yo nos tomamos ahí un aperitivo, jajaja, hablando de mogollones de cosas, pero no sé si hablamos... Sí, hablamos de muchas cosas. Dice, esto es de Rubén Darío, y dice lo siguiente. Quien lo entienda, que levante la mano, porque yo no lo entiendo, ya aviso. ¿Lo entiende, no lo entiende? No lo entiendo. Yo persigo una forma. Y dice, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Qué bueno. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa. El abrazo imposible de la Venus de Milo. Qué bueno este último. Venus de Milo no puede abrazar. El abrazo imposible no tiene brazos. Qué tío, ¿no? Sigue. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa, con mayúsculas. Y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Qué imagen, por cierto, ¿no? Modernismo puro, ¿no? El cisne, la metamorfosis, el cuello del cisne blanco, que es una interrogación. Entonces, ahora podemos hacer, esto es como lo de la película. ¿Me gusta o no me gusta? Pues chico, entre nosotros, ¿a quién le importa que a ti te guste o no te guste? Vamos a plantearlo de otra manera. ¿Está bien escrito o está mal escrito? Pues dime con qué criterios de evaluación, ¿no? Es la métrica, las imágenes, las tal, no sé cuántos. ¡Demonios!, decía Pepe Hierro. La poesía sirve para transmitir, pues sí, por lo tanto el arte sirve para transmitir experiencias. Entonces no es información. A lo que te está invitando la poesía es a una experiencia, que por lo tanto está fuera de juego esta historia. Estamos en otra cosa, en lo cual lo que me gusta puede servir, puede ser útil, puede ser un dato, pero estamos hablando de una experiencia, ¿no? Entonces ahí, y te lanzo el testigo. Claro, ¿qué es? ¿Esto o esto? Pues es esto y esto. O esto, no sé, no, es el y o ninguna de las dos cosas, porque no es que me pongo aquí para estar a medias. Esa es la mala comprensión de lo que es el número 3. El 3 se puede entender como un tercer punto, pero es un tercer punto colocado en otro sitio y por lo tanto está en otra, diré la palabra, dimensión. Entonces, ¿para qué sirve la dualidad? Para subir para arriba, ¿no? Yo lo diría así, Jaime. A ver. Imaginando que esto fuese el hilo del tiempo, solemos estar también muy empeñados en vivir el tiempo de forma lineal. Imaginemos que, como antes señalaba, esta dualidad pudiera ser el nacimiento y la muerte, que es la dualidad estrella en nuestra vida. Pues entre el nacimiento y la muerte, pues a lo mejor yo estoy de pronto aquí. Ya estoy señalando un punto, porque resulta que aquí tengo a lo mejor 14 años y aquí a lo mejor pues 50. Al señalar un punto, ya estamos señalando una proporción. Ya estamos dividiendo, ya no es lo mismo esto que esto. Imaginando que esto fuese una cuerda tensa, no da igual que pongamos aquí el punto y hagamos vibrar esta cuerda que esta, porque van a sonar de forma diferente. Y si lo colocamos aquí, van a sonar de forma diferente. Al establecer el concepto de proporción, ese concepto solamente es posible a partir de generar un tercer elemento. Claro que este tercer elemento, como bien dice Jaime, lo podemos mover y podemos colocarlo aquí. Por una razón muy sencilla, porque
vamos andando con nuestra dualidad de dos pies, vamos bipedestando, pero nuestra cabeza ya no sé qué es. Ahora después hablaremos de lo trinitario en nuestro cuerpo. Nuestra cabeza ya nos está marcando una relación distinta como símbolo, con lo cual ya tenemos un plano. Al tener 3 puntos tenemos un plano. El primer plano, el rudimento del plano máximo, claro que es un rudimento que se las trae porque tiene mucha castaña. Sin embargo, nosotros insistimos todavía en llevar este plano a lo dual. Claro, es lógico. Si hacemos así y trazamos esta línea lógica entre 2 puntos, también podemos hacer lo mismo. Estamos jugando con las 2 dimensiones alto y ancho. Bien, esto es un eje de abscisas y coordenadas. Aquí dentro pues sucede una gráfica, por ejemplo. En definitiva, es la proporción, es la forma que tiene esto. Esto es un plano. Esto es un plano y es un plano cuadrangular. ¿Qué pasa con los planos cuadrangulares? Bueno, son ángulos rectos, como todos sabemos, ángulos rectos, y estamos inmersos en ellos. Todos estamos mirando ahora mismo esto. Si miramos el teléfono, es un plano cuadrangular, es un rectángulo. Si miramos un libro, es un rectángulo. Las mesas, las casas, vivimos dentro de estructuras cuadrangulares. Prácticamente todo, la alfombra, esto, si miramos alrededor, con pocas excepciones, curiosas excepciones además, casi todo es cuadrangular. Vamos a eso que os decía antes. Y voy a empezar echando el testigo a Jaime de nuevo, pero hablando en este caso ya de pintura. Claro, esto es un cuadro. Esto es un cuadro. Los pintores pintamos en cuadros cuadrados. Y rara vez existen cuadros redondos, existen, pero son escasos. Cuadros triangulares, yo no recuerdo haber visto ninguno nunca. Es posible que existan, pero yo no recuerdo ninguno. Al hablar de cuadrados, podríamos seguir hablando de las otras 2 figuras clave de la geometría plana. Las más simples, hemos hablado del cuadrado, hemos hablado del triángulo. Y la otra es el círculo. Si hacemos esto, resulta que tenemos una imagen arquetípica del ser humano. No es una cosa nueva. Todos conocéis este esquema. Pero ¿qué pasa? Este esquema nos puede ayudar a comprender un montón de cosas. Esto se relaciona, todo lo que tiene que ver con el cuadrado, tiene que ver con nuestra estructura pélvica. Aquí donde sucede la digestión. Aquí tenemos glándulas, tenemos órganos vinculados con nuestra existencia en el plano de tierra, en la materia. Aquí tenemos estómago, intestinos, sexo. En el triángulo tenemos a esta altura los pulmones y el corazón. Es el lugar vinculado con el aire como elemento. O sea que aquí tendríamos la tierra, aquí tendríamos el aire. Y después aquí tenemos otro elemento que vinculamos a partir de la inspiración que nos propone su centro, que vinculamos con el espacio. Si esto fuese el planeta, tenemos la atmósfera, tenemos la Tierra, tenemos la atmósfera y tenemos el espacio fuera de la atmósfera. Pues en el plano de espacio situamos las ideas, el cerebro, la capacidad de ver, la capacidad de pensar, situamos las ideas. ¿De qué se trataría la pintura? La pintura no se trata, creo yo, y creo que con la pintura casi ninguna de las artes, en hacer un objeto que sea susceptible de decir me gusta o no me gusta, de aceptar o no aceptar, de comprar o no comprar. Voy y dice, pues no me dice nada.
O llega al museo y dice, oh, qué bonito, pues lo pondría en mi casa. Y ahí zanjamos la cuestión. Vamos al Museo del Prado, vemos un montón de cuadros, salimos agotados y nos vamos para casa diciendo, jo, que me ha gustado el museo. Y ahí con eso lo zanjamos todo y nos quedamos tan anchos, ¿no? Desde un punto de vista simbólico, yo diría que el arte de la pintura y todas las artes en general consistirían, desde un punto de vista geométrico muy simple, en expresar el triángulo y el círculo en la estructura del cuadrado. Claro, al hablar de esto ya estamos hablando de 3, no estamos hablando de 2. Ya estamos hablando de 3. Aquí al fin y al cabo he pintado un monigote. Y este monigote que yo he pintado sobre esta estructura plana, que podría ser, pues pongamos por ejemplo, el guerrero del antifaz. Imaginad que tenemos delante un cómic, el guerrero del antifaz, o cualquier historia, cualquier dibujito que hayamos hecho. Resulta que estamos leyendo la historieta y están sucediéndole un montón de cosas a los personajes que allí suceden en esa estructura cuadrangular que tenemos delante y plana que tenemos delante. Y allí suceden un montón de cosas que nos está contando las aventuras, desventuras, todo lo que está sucediendo allí. Y de pronto, imaginad que dijera cualquiera de los personajes de ese TVO. Pero estas cosas que yo digo, y estas cosas que yo pienso, y estas cosas que yo hago y que nosotros hacemos, ¿las pienso yo? ¿Las decido yo? ¿O las decide alguien por mí? Es que hay alguien que está dibujando ese TVO, que no está dentro de esa dimensión, que está en otra dimensión. Y ahí tenemos que aún creíamos que al trabajar con estos conceptos estamos trabajando ya en algo no dual. Tiene que haber otro elemento más. Y así permanentemente vamos pasando vamos detectando que posiblemente, según ese mismo esquema, existen también otras dimensiones ante las que nuestra conciencia se excita como pura idea. Sí, yo al hilo de lo que estás diciendo, y una cosa que me parece súper importante y fácil. Fijaos, esta idea de esas tres figuras, que no tenemos por qué ponerla, ya sabéis que la historia del arte y de la geometría sagrada, la arquitectura y tal, especialmente en arquitectura, casi todas las morfologías de templos sagrados, etcétera, y muchos otros esquemas, se basan en un diálogo dual que intenta resolverse a través de una unión de opuestos entre estas dos figuras, ¿no? El románico, ¿no? Los 4 pilares y la bóveda arriba, el arco de medio punto, que no deja de ser un círculo con el cuadrado abajo. Bueno, el hombre de Vitruvio, el ser humano, ¿no? Que dice Vitruvio que es círculo y que es círculo y que es cuadrado. Y entonces, ahí constantemente hay que tener hay muchas Biblias en el mundo, y una de las Biblias que hay que tener es esta, que es de Platón, el diálogo del Timeo. Y en el Timeo dice esta cosa tan bonita que viene muy al hilo de lo de hoy. Dice, pero no es posible, tengo dos opuestos, ahí estoy en la dualidad. La puedo llamar como quiera, cuerpo, espíritu, cielo, tierra, infierno, lo que yo quiera. Esa que experimentamos todo el rato. Antes cuando comentabas lo de las experiencias, ¿no? Somos muy esclavos. Se va el niño de vacaciones, vuelve de vacaciones y bueno, ¿cómo te lo has pasado? Tengo que resumir en bien o mal. O, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encima hay que decir bien. Pues ni bien ni mal, ¿te lo cuento o no? Claro, o sea, lo de la dualidad no penséis. Despertad mañana un detector de dualidades y vais a alucinar. A alucinar, responder, no responder. El mensaje enviado o no enviado. Bueno, una cosa horrorosa. Dice, pero no es posible, esto es Platón, unir bien dos elementos aislados sin un tercero. La Trinidad. Ya que es necesario un vínculo en medio que los una. No que ocupe el estado del medio como un tercer elemento, no, un tercero que los una, es decir, que medie la mediación.
El vínculo, y dice Platón, ya, esto ya es casi, sería casi parte de un tratado de estética. El vínculo más bello, sin pudor, más bello. Estamos hablando que para Platón lo bello, lo bueno y lo verdadero es la misma cosa. El vínculo más bello es aquel que puede lograr que él mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La pera, repito. Esto hay que leerlo todos los días un ratito. El vínculo más bello, por lo tanto, el mejor, no, pues que ya mejor, peor, bello, feo. Cuidado. El vínculo más bello es aquel que puede lograr que él mismo y los elementos por él vinculados alcancen en mayor grado posible la unidad, que es donde todo ha empezado. La unidad. O sea, ¿para qué sirve el 3? Para que el 2 se haga 1. Porque en el fondo, como decían los pitagóricos, solo existen dos números, el 1 y el 2. Lo más opuesto al 1 es el 2. Y luego está la idea del 3 y luego todo lo demás. Pero la cosa está entre el 2 y el 3 para regresar al 1. ¿No? Y, sí, sigo, dice, hay que subrayarlo así en rojo, bueno, no, de aquí no, dice, la proporción, el logos en griego, el logos, la proporción es la que por naturaleza realiza esto de manera más perfecta. Es decir, que ya sabemos que el famoso 3, para un griego tiene nombre, y se llama logos. Ahora, escándalo. Escándalo, y además tenemos que elevar una queja y mandar un fax, un mail, no un fax, que es mucho más poderoso, un burofax. Burofax. Escándalo. Hay palabras que deberían salir a manifestarse a la calle y decir, pero ¿qué habéis hecho conmigo? ¿No? Yo cada vez tengo una lista más grande de palabras echadas a perder. Y entonces, entre una palabra echada a perder está precisamente una griega que es el logos. El logos lo tradujeron los latinos como ratio y en castellano como razón. Razón, ratio, logos. Que la ratio, la razón entre dos cosas, ¿no? Los que saben matemáticas, pues sí, entre dos. Si tengo un 3 y un 5, ya tengo un logos, tengo una razón. 3/5 o 5/3, que es la misma, inversa y directa. El logos tiene, esto es muy interesante, el logos tiene dos sentidos, además. El logos, la relación entre dos cosas. Pero ay, amigo mío, luego se traduce como ratio, ratio como razón, y pensamos que la razón es la razón. Tragedia. Que no, que no. El discernimiento. Claro, claro. La razón. Espera que no, que si la razón es estupenda, pero que el logos era otra cosa. Ya en el colmo de la degradación de la pobre palabra, hay quien va y traduce logos, en vez de como ratio, como verbo o verbum, es decir, y españolizado como la palabra. Que claro, una palabra es una relación entre dos cosas. Pues claro que es un logos. Esto, ¿no? Una materia y lo que es, el concepto, y entonces digo la palabra, que es el concepto y la cosa material, y lo está uniendo. Pero claro, traducirlo literalmente solo como palabra, ¿veis? La palabra logos, que es la clave, porque lo que nos está hablando, y el logos es el 3. Y el 3 es la diosa Atenea, que no es solo diosa de la inteligencia. Para hablar de Atenea siempre tenéis que recordar una cosa, es diosa de la inteligencia, de la sabiduría, no sé qué, y de los oficios, de los artesanos, y de la guerra. Y de los que hacen con las manos, no es la intelectual que está pariendo conceptos, no. Hace, teje, cose, pinta, clava. Es con lo cual es la patrona de los carpinteros, artesanos, albañiles, tejedores, yeseros. Esa, el logos. Es decir, Atenea, lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de mitología griega, enseguida incurrimos en un error garrafal. Olvidamos que los propios griegos dijeron que su mitología no era suya. Claro. Que la mitología griega, decían ellos, los griegos decían, no, todos estos mitos, estas leyendas, estos dioses, esto no lo hemos inventado nosotros. Esto nosotros lo tomamos de oipalaioi, que decían. ¿Quiénes son oipalaioi? Los antepasados.
los antiguos. ¿Y quiénes eran los antiguos? ¿Dónde estaban? ¿Quiénes eran? No, esa gente estaban allí en el remoto occidente, que decían los griegos. Hoy y fijaros qué palabra, paleolítico, pero también eso nos recuerda a palacito, a palustre, a palúdico, a pala. Es decir, que eran los antepasados del remoto occidente vinculados a los palos. Hasta el punto de que antiguo significó de los palos para ellos. Pues de allí, es decir, del remoto occidente, que para ellos es una tierra mitológica, de Tartesos, de Iberia, de aquel lugar del final. De allí tomaron ellos sus mitos. Claro, para decir eso parece, a lo mejor, parece un disparate, pero me remito no solamente a lo que ellos mismos sugirieron, sino a lo que muchos otros estudiosos han ido tratando de hilar y de poner sobre la mesa con mucha resistencia, desde luego, que se han encontrado. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque Atenea es diosa, Nea es Ana, es la antigua diosa Ana, es Diana. Y cuando decimos que es la diosa, la gran diosa madre por excelencia. Y cuando hablamos de la gran diosa Ana, por cierto que todavía, de nuevo, antes yo hacía referencia a doña Ana, emerge por razones históricas más o menos extrañas y misteriosas, los nombres van emergiendo y acoplándose en el futuro, porque las cosas tienden hacia la perfección, no vienen de ella. Entonces, esa diosa, al decir que es diosa de la guerra, bueno, ¿pero de qué guerra? ¿De la guerra en la que se mataba gente? ¿Cómo va a ser diosa de la guerra y de los oficios y de las artes? A lo mejor es que estamos tergiversando la palabra. Alguien en algún momento, en un momento ya plenamente patriarcal, probablemente, olímpico, alguien decidió que eso era la guerra, pero a lo mejor es la diosa del conflicto, a lo mejor es la diosa del encuentro entre los opuestos y su fruto. A lo mejor es la diosa de la actividad. Claro, un segundo, tanto es así que hay un dios de la guerra. Que es Marte, claro. Es Ares. Dios de la guerra. Entonces, hay dos de la guerra. ¿Será que es otra guerra? Claro, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que es una diosa adaptada desde un tiempo anterior, adaptada a un tiempo posterior, a un tiempo venía de un tiempo plenamente matriarcal en el que se hablaba de la diosa y se la recupera en un tiempo ya plenamente patriarcal, el tiempo olímpico, que es el tiempo de los griegos que estamos mencionando, y ellos la adaptan a la estructura mental que se está desarrollando. Y luego ya Roma hace el resto. Bueno, Roma hace totalmente. Es Minerva, hasta le cambian de nombre, ¿no? Pero enseguida te dejo. Sí, esta idea del conflicto y de su fruto es lo que los indios llaman Lilá, o es lo que también se llama Maya. Es Maya y sus velos, la gran diosa de la realidad. Maya y sus tres velos, los tres velos de Maya. Maya fue la madre de Hermes, Maya fue la madre de Buda. Maya es una figura que está la cultura maya, es una figura que subyace ahí permanentemente, como recordándonos que hay que hablar siempre de redes que se tejen y que estructuran la fenomenología a la que asistimos y de la que formamos parte. Perdona, te he interrumpido. Pero. De Atenea. No, fenomenal. Y siguiendo con el serio, ahora vamos a aterrizar un poquito. ¿Y el arte qué tiene que ver con esto? Esto no era de arte, estamos aquí con palas de arte. Pues sí, claro, ese es el chiste, ¿no? Al final, fijaos, en este jueguito que tenemos aquí, ¿qué es esto o esto? Pues lo dice Platón, lo dicen todos, es eso y eso, son las dos, o sea, la cosa no es, oye, venga, círculo, cuadrado. Pues es que el círculo y el cuadrado, el conflicto entre dos opuestos, a través de los procesos que sea, lo que hay que investigar es ¿qué pasa cuando se genera ese conflicto? Y seguramente la solución no es coger ni este ni ese, sino utilizar esa tensión necesaria. Claro, no nos van a servir cosas innecesarias. Necesaria para ni este, sino una cosa que no es ni este, pero que relaciona a los dos
y que, por cierto, pertenece a otro orden de existencia, ¿no? Ya no es me gusta, no me gusta, porque esto es una experiencia. Metáfora de esto. Bueno, para empezar, el propio arte poético es esto. Esto es una metáfora. El triángulo es una metáfora. Toda poesía, esta poesía que os he leído, es un triángulo. ¿Lo entiendo o no lo entiendo? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Claro, ¿qué le pasa al lenguaje poético, a Rubén Darío? Que tienes un conflicto, porque por un lado entiendes y por otro lado no entiendes. ¡Ideal! Eso es lo que tiene que pasar. Sí y no, bien y mal, sonrisa y no sonrisa. Pues en esas me hallo, en la contradicción, que es la base de toda la experiencia y más de todo proceso creativo. Ahí va a ocurrir algo. ¿Es necesaria? Sí. ¿Me tengo que quedar con un momento? Pues no lo entiendo, ya no lo leo más. Oh, pues sí lo entiendo, soy estupendo, voy a dar conferencias de Rubén Darío. No, bueno, ni una cosa ni la otra. A ver, ¿qué te sirve? Y te sirve para la experiencia que tienes que tener. Toda metáfora, que es la base y el cimiento de un tipo de lenguaje que es poético, antes entendéis por qué la poesía urge rescatarla. No es para que la gente sea más culta, que no estaría tampoco bien de más, en general. Y por qué el arte de la memoria y muchas otras cosas. Porque una poesía la tienes que llevar grabada dentro. Porque nunca la comprendes. Y entre que la comprendes y no, la tienes que tener. Y no en un iPad. Tienes que tener dentro de ti porque está haciendo su efecto a lo largo de los años. Dentro de ti. En esa cosa misteriosa que es la memoria y el arte de la memoria. Y de ahí, claro, una obra de arte no es una metáfora. Pues no es poesía. Pues, ¿qué diferencia hay? Los antiguos lo tenían claro, poética. La poética es el arte, ¿no? Entonces el arte no es... Fijaos, aquí hay una dualidad. Yo me pongo delante de este cuadro. Yo voy experiencia, luego delante del cuadro, y aquí hay una dualidad como un pino. Yo y el cuadro. O yo y este señor que ha pintado el cuadro. ¿No? Ya está. Entonces, conflicto. Primero, ¿me gusta o no me gusta? El otro día, ayer comentaba Alberto que no sé quién que mide estas cosas, un señor de una universidad estadounidense, seguro, que medía que el tiempo de cada cual, como es, cuando va la gente al museo, la media de tiempo que mira un cuadro, ¿cuánto es? 4 segundos o 4 segundos. Que no es broma, ¿eh? Yo también, quiero decir, claro, si de repente vas, no sé qué, estás en Madrid, que viene la primera vez al Museo del Prado, pues lo quieres ver todo, claro, esta cosa de cuantitativa. Entonces, sí, uy, las meninas, el otro, tal, y luego llegas. Entonces, claro, ¿te gustó el Prado? Sí, me gustó. ¿Has visto las meninas? Sí. ¿Lo has visto, no lo has visto? ¿Me gusta, no me gusta? Ahí estamos todo el rato. Y resulta que no era si lo he visto, no lo he visto, si me gusta, no me gusta. Es, tú te has parado allí a no entender las meninas. O así, o a qué pasa, ¿no? Sobre todo que hay una dualidad básica, todavía más básica, entre la información y la verdad media la experiencia. El arte sirve para revelar verdades que como tal no serán por definitivamente comprendidas nunca. Como decía Pepe Hierro, qué error aquel errar en busca de la verdad, como si hubiera una verdad tan solo, como si una verdad fuera suficiente para dar vida. Tengo que buscar vida, belleza, verdad, lo que tenga que buscar. Y entre eso y yo media una experiencia a la que me tengo que entregar con las leyes del mundo en el que estamos, ¿no? Esto te toca. Esto que... bueno, no. No, que sí. Esto, ya, pero que sí tienes mucho que decir aquí ahora. No, tenemos los dos. Sí. Esto que estás diciendo ahora mismo, bueno, a mí me parece revolucionario. Y voy a decir por qué. Todos nosotros somos buscadores. Estamos aquí escuchando a Jaime. Algunos habéis tenido el atrevimiento de intentar escucharme a mí. A ver, este señor que dice, bueno, porque estáis buscando, nosotros estamos buscando, somos todos buscadores. Y estamos en marcha. Y somos buscadores que pretendemos, algunos incluso tenemos vocación de trascendencia, de ir más allá de lo convencional, de alcanzar territorios de la conciencia sutiles,
superiores, incluso vocación mística hay quien tiene. Bueno, si aquí, si el círculo representara la unidad, la perfección, ya no hay ángulos, y nosotros estuviéramos aquí, cabezas cuadradas todavía, somos cabezas cuadradas, presos de la dualidad y de un territorio perfectamente definido por la norma, la razón, lo que estamos planteando es que el camino necesariamente es este. Es este el camino. Claro, estamos asistiendo a lo largo de todo el siglo XX y hemos entrado en el siglo XXI, terminó el siglo XIX además, con todo este tiempo, casi 2 siglos, se desató una gran búsqueda social. El concepto de búsqueda espiritual trasciende lo religioso, trasciende las fronteras que establece la Iglesia, trasciende la forma incluso que la Iglesia proponía, trasciende los monasterios y empieza a llegar a la gente, a la sociedad. Recordad cómo en el siglo XIX se puso de moda todo aquello del espiritismo y la ciencia incluso hacía experiencias para tratar de sondear los límites de la materia. Bueno, todo esto coincide con descubrimientos científicos, además, por medio de la razón, de que más allá de la apariencia efectivamente hay una fenomenología. Hay rayos X, se descubre, bueno, a principios del siglo XX, pues además se empieza a poner en cuestión la continuidad del tiempo, cuando Einstein formula las teorías especial y general de la relatividad y se empieza a plantear que la continuidad del tiempo y de la materia pues no era tal, y que efectivamente más allá de lo que conocemos, más allá de esta estructura formal, la realidad sigue. Y el espiritismo y claro, todo ya se lanza de un modo muy fuerte, sobre todo empieza en determinadas élites, pero enseguida se expande cuando los ingleses en su estancia en la India descubren allí, claro, aquí sucedían las mismas cosas, pero dentro de los monasterios, con carácter discreto o secreto. Pero Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, eran grandes místicos, nos hablaron de sus experiencias, pero lo que realmente hacían, cuál era su procedimiento de trabajo, no nos lo contaron. Eso quedaba en el secreto discreto de una relación magistral. Pero los ingleses trajeron de India un montón de noticias, hablaban de los faquires que veían hacer cosas extraordinarias, de los yogis, de China, el budismo, y cómo hablaban aquella gente de experiencias extraordinarias hacia el encuentro con el alma y más allá. Bueno, pues en Occidente hemos alimentado nuestra esperanza de más allá de los moldes que nos proponía la religión y que realmente no terminábamos de entender. Claro, la religión nos propone una forma de comportamiento, una fórmula de comportamiento con carácter social, pero si uno quiere avanzar más allá de esa estructura en un proceso de trabajo más profundo, necesita pues otro tipo de herramientas que no meramente la doctrina. Y esas herramientas que no parecían a mano, de pronto se nos antojan posibles a través de lo que nos cuentan los ingleses, que empiezan a intentar explicar teóricamente qué era lo que hacían allí en India aquella gente, que lo hacían en la calle, que lo hacían posiblemente de un modo mucho más abierto que lo estaba aquí. ¿Por qué contaba yo todo esto? Entonces, en Occidente se ha producido, somos todos, creo que hijos de esa explosión de búsqueda interior, de búsqueda de ese más allá, nuestra insatisfacción en la vida cotidiana, alimentada por el desarrollo de la tecnología, de lo industrial, de las aplicaciones de la ciencia en los aspectos tecnológicos, ganamos en comodidad, pero al mismo tiempo parece que cada día se hace más intensa la sensación de que con eso no basta. Cada día estamos más cómodos, cada día nuestra esperanza de vida es mayor, cada día nuestra salud
enfermedad, encuentran más respuestas para paliar el sufrimiento. Y sin embargo, aumenta conforme nuestra estancia en este planeta mejora sus condiciones. Parece que cada día más gente se siente insatisfecha, infeliz. Ojo, a lo mejor antes no nos planteamos que éramos infelices, hace siglos. No lo sabemos. Yo no me voy a poner a decir cómo pensaba y cómo sentía la gente antigua. Pero lo que sí sabemos es que recientemente hay una crisis porque tenemos conciencia de que no estamos bien, de que nos faltan cosas, de que estamos enjaulados en una estructura que nos limita. Posiblemente sea ese símbolo de cabeza cuadrada que no nos deja salir de ahí. Y lo que proponemos es que, a falta de una guía magistral, que no es que no exista, pero que no es fácil que todo el mundo encuentre una guía magistral que nos conduzca hacia el encuentro de nuestro misterio personal, no colectivo, personal. A falta de eso, tenemos una herramienta disponible para todos, que es este triángulo, que es nuestro sentimiento. Más allá de la gente que tiene que decimos, este es un cabeza cuadrada, de un modo despectivo, pero también decimos, ese está todo el día en las nubes. Los artistas están siempre con la cabeza en las nubes, en el aire, en lo etéreo, en lo sutil. Sí, pero el artista necesariamente, si lo es, tiene que tener los pies bien anclados en el suelo también. Y tiene que tener la materia bien estructurada. Y mucho más rato. Mucho más rato. Y mucho más proporción, más rato. Totalmente. Entonces, esa vocación de elevarse hasta captar lo que sucede aquí, el mundo de la emoción, de la experiencia, del sentimiento, esa elevación nos saca de tener que decidir permanentemente, me duele o no me duele, vivo o muerto, me gusta o no me gusta. Y ya entras en la experiencia de lo inefable, de aquello que está más allá de la norma, de lo que conocemos. El cuello del gran cisne blanco que interroga de ni idea, pero esto me interesa, ¿no? Esto me interesa. Fijaos, no es por ser pedante, pero la etimología es importante. La palabra ética, del ethicus latino, del ethos, significa carácter o costumbre en función del acentito que tenga, ¿no? Carácter o costumbre, y lógicamente está asociada, por todo un sistema está asociada con una moral que al final es bien o mal. Fin, bien o mal. Sí, la ética no es más que la moral laica. Que es precisa, totalmente. Claro, es que hay que convivir, o sea, es totalmente necesario. Estética, por eso esto era de la ética del 2, que la ética siempre está asociada al número 2, a la estética del 3. La estética de aestetike en griego significa percepción. Percepción, o sea, sensación, ¿no? Pero percepción, es decir, está asociado no a un concepto, sino a una experiencia. Claramente, que es donde se maneja el tiempo real, ¿no? Y que además es subjetiva. Porque, ojo, aquí, cuando estamos en el cuadrado, creemos movernos en el terreno de lo objetivo, de lo comprobable. Es el terreno, por definición, de la ciencia. De la ciencia, o más bien, digamos, de su aplicación en la tecnología, de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de lo comprobable, de lo constatable, de lo que es socializable. Pero en cuanto entras en el terreno de la experiencia, salimos de esa seguridad de sí o no y entramos en el terreno de lo subjetivo, de lo absolutamente subjetivo, porque no hay formas de alcanzar probablemente la unidad si no es a través de la subjetividad absoluta. Claro, hay un concepto que, si me lo permitís, como buscador, pues he intentado practicar muchas veces en mi vida. No, lo que tenemos que hacer es meditar. La meditación. Todos intentamos meditar en algún momento de nuestra vida. Nos atrae esa promesa
de silencio interior en el que se calme nuestro rum interno y oigamos la voz de otras intuiciones o de otras realidades que nos puedan hablar, que nos puedan decir cosas que nos eleven de lo material. En definitiva, seguimos buscando la experiencia. Esa búsqueda de ese silencio interior es experiencia. Pero, claro, es experiencia porque ¿qué significa la palabra meditar? Volvamos a las etimologías. Meditar significa colocarse en medio. Mediar entre esto y esto. Colocarse aquí y oír. Escuchar, atender el diálogo de lo que sucede en medio. Bueno, hemos dicho que estamos tratando de sugerir, Jaime y yo hoy, que cuando no se tiene una dirección específicamente magistral que sepa decir cómo cada uno de nosotros desde nuestra absoluta individualidad puede abordar esa mediación, tenemos a nuestra disposición la herramienta del arte. ¿Qué es el arte? El intento de colocarse aquí para oír lo que pasa. Eso es el arte. Y a ese intento se le llama inspiración. A ese logro, mejor dicho. No suele ser una experiencia completa y total. Eso que en ocasiones hemos oído llamar, ¿cómo era? Bueno, un medium, los medium o las canalizaciones, que la divinidad habla y una persona colocada en medio traduce lo que es inefable a palabras. Bueno, a falta de una experiencia, de una capacidad de esa altísima naturaleza, tenemos los artistas que en ocasiones, yo me defino como pintor, no como artista. En ese sentido soy pintor de oficio, intento ser artista. Me parecería pretencioso otra cosa. Pero los artistas lo que hacen es intentar colocarse en medio para oír lo que la musa le dice al oído, más o menos, y eso traducirlo. Por eso decía que simbólicamente el arte consistiría, simbólicamente, geométricamente, en la expresión de estos dos elementos en la materia. Darle forma, estructura material, convertirlo en sonido, es decir, en vibración, longitud de onda, ritmo, convertirlo en forma, convertirlo en un espacio, convertirlo en movimiento, es decir, convertirlo en carne, darle corporeidad, expresarlo. No tendría sentido, en modo alguno, desde un punto de vista simbólico, insisto, en pintura, pintar un cuadrado dentro del cuadro. Una composición cuadrada dentro de un cuadro, bueno, ese señor no sabe nada de pintura, porque toda composición geométrica de un cuadro debe tender a armonizar esos dos elementos. Recordad que, por ejemplo, cuando vemos una obra de Rafael, el triángulo es una de las composiciones clásicas. Cuando vemos, por ejemplo, antes colocaba yo en el muñeco bueno, esto es el aura de los santos. Todos los santos llevan esto. Pues esto es que han logrado esta situación. Han logrado elevarse hasta completar la conciencia de las tres dimensiones de nuestra naturaleza. Claro, aquí habría mucho que hablar. Vamos a ver, uno de los objetivos de hoy, o un punto que estamos de acuerdo, es que muchísimas veces es un problema de consideración y de educación, ¿no? Nadie abiertamente, es políticamente estar en contra del arte, pero es una gran falacia, porque el arte que parece que hay que incluir en los programas de estudios y en las actividades y no sé cuántos, no sabemos en qué formato, para qué y por qué. Mi opinión, esto con respecto a la pedagogía en general, es que no es una opción. O sea, el desarrollo del pensamiento poético y la inclusión de las artes en la formación de todo ser humano no debería ser opcional, porque sin
las herramientas que da el arte, sin las herramientas que da el arte, hay todo un camino personal que no se puede hacer. No se puede hacer, no te han enseñado. Si no sabes las letras, no sabes hacer palabras y por lo tanto no sabes hacer un discurso. Y es muy difícil conseguirlo de otro modo. Ojo, las artes son muchas, no solo son las artes liberales, la pintura, la escultura, tal. La clase es un arte, cocinar es un arte. Nuestra vida debería ser una obra de arte. La concepción de la propia vida. Pero claro, lo de arriba es como lo de abajo, lo pequeño es como lo grande. Haz. Sométete a eso que se llama el proceso creativo. El arte está al servicio de esa acción que todos tenemos, que es la capacidad de crear, que si nos han hecho a imagen y semejanza de algo, en eso sobre todo. Alguien que creó nos ha hecho capaces de crear. Con una, ojo, con un orden de realidad. Entonces, sí que creo que ha llegado el momento, que llega el momento, y somos muchas personas que trabajamos en ese sentido, de convertir la expresión, la experiencia artística a través de la creación o no. Porque para experimentar una obra de arte también hay que ser creativo y crear. Estoy diciendo que todo el mundo se ponga a pintar, a bailar, a cantar. Ojo, si todo el mundo hiciera teatro, todo iría mucho mejor. Pero puede que no. Entonces, no se trata, me apunto mañana, porque la gente se apunta a cosas, no os apuntéis a nada. Eso tiene que llegar, te pasa, sientes, hay una necesidad, o sea, todo es mucho más complejo. Pero sí que creo que tenemos que trabajar mucho en el sentido, todos los que estamos implicados en la formación de cualquier tipo, en cambiar la mirada con respecto a las actividades artísticas, ¿no? Que cada vez están más relegadas a ese mundo siniestro y a la vez fascinante, pero siempre transgresor de la extraescolar. Ojo, la extraescolar no solo los niños. Yo hago, todos los que trabajamos tenemos luego las extraescolares, ¿no? El curso de no sé qué, tal, que son las extraescolares, que no es lo mismo. Lo de los niños, lo que pasa es que creemos que las elegimos, pero esa idea, que hablan de esa especie de necesidad de, oye, que con el programa oficial no me llega, que algo no va, que lo de 8 horas en el trabajo no, que quiero más, ¿no? Que es otra cosa. Y muchas de esas extraescolares curiosamente son artísticas, y está bien, pero tampoco se trata de hacer, ser artista no se trata de producir objetos. No sé, seguramente es la diferencia entre la bendita artesanía, que es un oficio, y el arte complejo, o sea, el artista. Sabéis que España es un país muy acomplejado para muchas cosas. A mí me gusta porque nos preserva una capa de pudor que los del norte de Europa no tienen y entonces son insoportables. En cambio nosotros por el complejillo somos más pudorosos, a mí eso me encanta. Y entonces decir artista parece que eres un poco pedante, ¿no? Si soy artista y todo el mundo piensa, ¿que se habrá creído? Es una pena, ¿no? Porque se da como ínfulas de no sé qué. Ser artista, primero creo que todos lo somos. Después, no es ni mejor ni peor. Es condición. Bueno ni malo. Vas a ser más feliz, vas a ser menos, ya estamos en el 9. Es una experiencia a la que te vas a someter y, por cierto, que Dios te ayude si te lo tomas muy en serio, porque la cosa está difícil, no pasa nada, te manejas en ese ámbito. Pero es verdad que el acercamiento a todas estas disciplinas es más que entretenimiento, es más que gusto, es más que... Y entonces uno se tiene que parar, respetarlo y mirarlo con la profundidad con la que realmente se ha servido a lo largo de... Es que solo hay que mirar para atrás, se ha servido a lo largo de la historia. Entonces, aprender a ver obras de arte, aprender a experimentarlas, no es verlas, no es saber mucho, no es apuntar a todos los cursos, que alguien te ayude o tú mismo dejes el tiempo y el espacio. Ayer te voy a robar una cosa que dijo, una cosa preciosa cuando nos estábamos tomando el pincho de tortilla, preciosa, que dice, a una obra de arte hay que peregrinar, que no me gustó más la palabra, que casi me muero de la felicidad. Dije, yo con doy las conferencias que quiera ya toda la vida, o sea, hay que peregrinar. Y he estado yo todo el día pensando, ¿qué es eso? Ya se me podía haber ocurrido a mí, da igual, se te ha ocurrido a ti, y era buenísimo. Hay que peregrinar, hay que considerar eso, demonios, como un santuario, que es a donde se peregrina. Y aquí no me voy a meter ya sé que yo soy muy recurrente, pero ley 1 de la peregrinación. ¿Cuál es la ley primera? Las dos leyes de la peregrinación, ¿cuáles son? 1, tener que ir a un sitio. Ojo,
Voy a un sitio porque me creo que ahí pasa algo. Luego resulta que seguramente no. Pero yo me lo tengo que creer. Porque si no, no me pongo en marcha. Ley 1. Ley 2. Tiene que costar. Una peregrinación fácil no es una peregrinación. Tiene que costar. Y aquí es este tema, por favor, ayúdame ahora en todo lo que puedas. Por favor, que las cosas cuesten. Entonces, esto es políticamente incorrecto, porque hoy en día... Todo es fácil. Ah, sí. Y además fácil, y la palabra terrible. Inmediato. Nada media. Un señor que está en China le da un botón y me llama a mí. Y de aquí a China hay muchas cosas, mucha gente, muchos kilómetros, muchas cosas. Y de repente desapareció la mediación. Y estoy hablando con uno que está en China o con mi madre que está haciendo lentejas. Y dices, o está mal. Dice, bueno, mira, es que era urgente. Esa es nuestra trampa, es que era urgente. Por favor, hacer un análisis de urgencia. Y cogéis las llamadas, yo me pongo ahora a coger las llamadas. ¿Quién me ha llamado? Y digo, ¿cuáles eran urgentes? Ojo, no estoy disculpándome en público de mis faltas de educación. Muy bueno, perdón, muy bueno. No es una disculpa pública de mi desidia y de mi falta de diligencia que todos conocéis. No, pero ojo, claro, un punto de transgresión. Decir, oye, mira, es que te he llamado. Oye, pues ya me encontrarás. ¿Y a mí qué? Es que te he llamado. Pues si me has llamado, pues ve llamándome, quiero decir. O sea, pero ¿por qué tienen que ser ya las cosas? Pero es que es ya, ojo, los niños, veis que esto aleja muchísimo a los niños del arte. Para aprender a tocar un instrumento hace falta mucho tiempo. Todo oficio lleva una mediación profundísima y complejísima, que se puede llamar de muchas maneras, en el fondo es una iniciación. Es que la experiencia hay que merecerla. Ah, bueno, ese es otro tema. La experiencia hay que merecerla. Que ser apto, claro, por eso digo la iniciación. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo del arte, el mundo de la experiencia, se ha convertido en experiencia del tío vivo. Damos vueltas a las cosas, pasamos el tiempo, nos enajenamos de nosotros mismos, perdiendo el tiempo, nos entretenemos. ¿Quién se ha hecho cargo del arte? El entretenimiento, el ocio. Las gentes, vamos a los sitios sin ningún pudor, nos movemos, y porque sí, porque el avión nos lleva. Y volvemos sin haber cambiado nosotros nada ni haber transformado el sitio al que hemos ido. No hemos estudiado nada, no hemos aprendido nada, nos hemos entretenido. Hemos ido al Museo del Prado, hemos ido a la iglesia de la Veracruz de Segovia, hemos ido a San Isidoro de León, hemos ido a la cueva de Altamira, si es que nos ha tocado el turno. Santuarios. La hemos visto, nos hemos entretenido y nos hemos vuelto para casa. Pero no nos hemos transformado, porque no le hemos dado a esa obra, a la intención sagrada que quien la realizó, puso allí, a las muchas horas, muchos desvelos, posiblemente mucho amor que alguien puso allí, mucho conocimiento, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho oficio, Nosotros no le hemos dado la oportunidad de que nos hable, porque lo estamos mirando todo el tiempo, abducidos por este círculo vicioso, sin encontrar la salida. Claro, tenemos que reformular nuestra relación con esas intenciones que no son tan habituales. Es decir, nosotros no pensemos que todo lo que hay en el Museo del Prado es una obra de arte, en modo alguno. No pensemos que todo libro es literatura, en modo alguno. No todo el que escribe versos es poeta. No todo lo que se escribe merece leerse. Pero aquello que sí merece leerse requiere un camino por nuestra parte, un esfuerzo por nuestra parte, porque si no,
nuestras posibilidades de acceder a esos aspectos más sagrados de nosotros mismos que tanto anhelamos, se van a ver rechazadas una y otra vez. Porque no las vamos a merecer probablemente. No las vamos a merecer con respecto a qué. No con respecto a ningún poder que nos las tenga que conceder. Ni las vamos a merecer porque las hayamos pagado, sino porque nuestros caminos no se van a abrir. Sencillamente nuestros caminos interiores no se van a abrir. Y esas llaves existen. Yo estoy convencido de que esas llaves existen. Las llaves de nuestras puertas. Claro, mitológicamente todo santuario, toda fortaleza, toda ciudad tiene muralla y tiene guardián, y tiene una esfinge. Exacto. Y tiene, hemos hablado muchas veces, el genio del lugar. Entonces tú te crees que estás, pero no estás. Y luego te haces un selfie. Vale, se lo enseñas lo cuelgas en no sé qué cosa y la gente se tal. Este mundo disparatado de la ficción, ¿no? Las vidas escaparate, que parece que es donde se matan a hablar. Por cierto, todas ellas sujetas a me gusta, no me gusta. En cuanto una cosa sea me gusta, no me gusta, ya sabéis por dónde anda. O sea, no puede ser, ¿no? Ojo, esto que estamos diciendo, y en tono más o menos desentendido, es una tragedia. Es una tragedia. Yo estoy en contacto con muchos adolescentes que viven para conseguir me gustan o no me gustan y sufren cuando son no me gustan. Y entonces entonces no te vas de viaje con ellos y se hacen la foto para colgarla inmediato, porque tiene que ser inmediato, no vaya a ser que alguien le dé por pensar en la foto. Rápidamente di lo que te ha parecido y tal, y entonces todo muy cuantitativo, ¿no? 325 me gustan, y entonces estoy contento, ¿no? Es brutal, es duro, violento, radical, doloroso, terrorífico, pero terrorífico de verdad. O sea, estamos en esas, estamos ahí, afuera, todo aquí, yo qué sé, de todos los lados. Entonces es la realidad, luego nos podemos poner más o menos dramáticos, pero hay que sacar de ese asunto, decir, espera. Que no es esto, si es que lo que importa es tu experiencia, no la experiencia que se creen los demás que has tenido en función de una cosa que has puesto en un sitio para que los demás vean y juzguen me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces esa distancia de uno mismo imposibilita los caminos del arte. Imposibilita los caminos del arte. Por supuesto que sí. ¿Es un enemigo de todo esto? Sí. Sí, con mayúsculas, subrayado. Además, no es solo que es un enemigo, es que lo impide. Lo impide. Decimos, a mí me gusta mucho la música. Yo escucho música todos los días. Así. Joder, qué suerte tienes. Pero ¿dónde escuchan música? No, en el móvil, en el MP3. Me pongo el YouTube y escucho música. ¿De verdad creemos que eso es música? ¿Sabemos cómo funciona la informática? La informática está regida, todavía sigue siendo así, por el 0 y el 1. Así empezó. Son secuencias de ceros y unos. Eso es la dualidad. Todo lo que viene de la informática, ojo, informática, información, no formación. Niega lo que viene después. Es una evidencia. Las palabras hay que leerlas. Creemos que estamos informados, que estamos formados, pero es mentira. Solo estamos informados, no hemos hecho el recorrido, no nos hemos formado, la experiencia no nos ha dado forma, no nos ha modelado. Pues igual pasa con el tema de la música, con el tema de las artes. Yo ya he visto las meninas, porque las tengo en un libro de mi casa, o las he visto en la pantalla del ordenador. Ya lo he visto, sí, ¿verdad? Claro, eso es como decir que una foto de Jaime es igual que Jaime. Es lo mismo, porque ya tengo la foto. Hay una gran diferencia entre la foto de Jaime y Jaime, ¿no? Pues entre la foto de las meninas y las meninas, igualmente, la misma diferencia, porque las meninas no es una imagen. Porque una cantata de Bach no es una música. Estamos hablando de realidades mágicas. ¿Qué significa mágico? Que traspasan los velos de malla, que los aligeran y nos permiten percibir una experiencia fugaz momentánea a través, y eso genera una experiencia catártica. Pero eso tiene que ser en vivo. La música no puede suceder en un disco, eso no es música.
La música grabada no es música porque no está habitada por espíritus, no está habitada por los seres, digamos los creyentes, que desde otras dimensiones acuden atraídos por aquella vibración, por aquella geometría sonora. Entonces es importante, verdaderamente importante, entregarse al misterio que trasciende nuestra capacidad actual, porque efectivamente la experiencia artística está más allá de nuestra capacidad a priori. Tenemos que abrirnos, disponernos y hacer el camino. Y desde luego, si lo hacemos, dice, joder, el Quijote. Vamos a leer el Quijote. ¿Quién se ha leído el Quijote? Bueno, pues a lo mejor alguien se ha leído el Quijote, a lo mejor alguien no, pero alguien se ha leído la Biblia, alguien no, pero más allá de la historia, más allá de la historieta, ahí pasan más cosas. Mucho más, que no solamente la linealidad secuencial temporal, aquí empieza, aquí termina, y mientras tanto le han pasado al canijo este del caballo estas cosas, ¿no? A lo mejor hay mucho más que eso, pero esa experiencia es incómoda. Si no, joder, yo prefiero colocarme frente a la tele y verme pues una película que ya me lo da todo, me lo dé todo hecho, no me lo da, me lo dé todo hecho, o un programa que me lo dé todo hecho. Pero a lo mejor esa situación de incomodidad, justo esa situación de incomodidad que nos puede producir colocarnos delante de Platón, de ese poema de Rubén Darío, de la obra de San Juan de la Cruz, esa sensación de incomodidad quizás es el campo que tenemos que arar, donde tenemos que trabajar para lograr que en nosotros se vaya esponjando, se vaya permeando la posibilidad de oír algo de más allá de la frontera de nuestra conciencia diaria, de nuestro hábito. Y claro que la educación, educar, de nuevo la palabra, conducir por un determinado lugar a alguien significa textualmente la palabra, el duce, acordémonos, educo, conducir por un determinado lugar. Eso es lo que hace un pastor con el ganado. Claro, lo que pasa es que para eso hay que saber a dónde hay que llevar al ganado, y a lo mejor no estamos tratando con ganado. Pero bueno, esta estructura que llamamos educación, y que a lo mejor la palabra para lo que hacemos suele estar bien puesta, a lo mejor resulta que lo que eso está haciendo es programarnos para funcionar, para amoldar nuestra conciencia de acuerdo a un modelo, y a lo mejor consiguen en gran medida su función, que es colocar una losa aquí para que no se produzca en nosotros la mediación y sigamos sirviendo al modelo. Pero ojo, no pensemos que estoy hablando de conspiraciones, que estoy hablando del poder, que estoy hablando de los políticos, que estoy hablando de las fuerzas en la sombra. Estoy hablando del propio tapón que nosotros nos colocamos cuando nos acomodamos y no nos rebelamos contra la comodidad, el confort, que es el principal enemigo que tenemos que abordar. Ahí hay uno de los dragones más importantes que tenemos que vencer, el confort. No hay peregrino cómodo en hoteles de 5 estrellas. Eso no existe. Como decía antes Jaime, la peregrinación tiene que costar. No es que tenga que costar, es que si no cuesta no es peregrinación. Hombre, si es fácil, mejor todavía, porque para alguna gente que tienen el camino engrasado, llegan enseguida. Pero para los más de nosotros, el camino, pues a lo mejor es arduo, porque nos tenemos que enfrentar a muchas incomodidades. Es decir, renunciar a todo aquello que ya creemos logrado, que ya queremos conquistar. Yo voy a coger el hilo ahí, fijaos. Venga. Más fácil que eso. O sea, porque uno puede pensar ahora, oh, entonces, no, esto de la zona de confort, ¿no? Que es verdad, eso paraliza, atonta, pero sin embargo todo lo hacemos para conseguir. Esa es la zona de confort, esa es la realidad. Pero la sensación lo dice Liuhan, de negatividad. Es un no, me cuesta, es difícil, no está ganado, no es inmediato, es un no. En verdad, esa cosa que despierta, por cierto, una palabra que hay que rescatar y sin la cual no existe el arte, que es la dimensión épica
de la vida. Ole, Épica. ole. ¿No? De repente, la épica era un estilo literario. Los poemas épicos. ¿Qué eran los poemas épicos? Ojo, que todas las películas que nos ponen son de supuestamente cosas épicas. Pero todos los que la ven no son nada épicos. O sea, uno va en esa película. ¿Sabes lo que quiero decir? Quiere decir que uno ve Los Miserables y si Los Miserables funciona, uno sale del cine y hace barricadas en la calle. Y si no, ha perdido el rato. Porque la obra era para otra cosa. Quiero decir, la dimensión épica de la vida, el fenómeno de a muerte, ¿sabes? El órdago a la grande, esto es más importante que todo, especialmente en gente joven, ¿no? Especialmente en gente joven que o lo tienes ahí o después ya no lo vas a tener, todo tiene también un momento, esto lo cuesta mucho más, ¿no? Pero esta cosa de cambio el mundo, me como el mundo, luchar por los grandes ideales, esos estudiantes de las barricadas, de Los Miserables maravillosos de Víctor Hugo, eso es completamente necesario, que dejan su vida cómoda y que todo lo que han estudiado sirve para que sean consecuentes con lo que han estudiado y quieren cambiar el mundo. Esos son artistas, ¿no? Todo arte invita a un proceso que es épico. Y si es épico, es difícil y arriesgado, porque el precio... Es que eres unos problemas muy filosóficos. El precio es la muerte. La muerte del ego, o incluso en ocasiones la propia muerte. Y no hay arte sin muerte. La muerte y el arte, la muerte y el eros, lo erótico y el arte, o sea, todo eso es lo mismo. Tiene que haber un proceso de muerte. Pero fijaos, no hace falta las barricadas, que ojalá salgamos de aquí todos y armemos una barricada, ya veremos para qué. Para que pongan más artes en las escuelas. Yo, si queréis, yo voy. Pero aquí hay otra cosa épica, fijaos, aquí se pone este caballero, yo me pongo aquí. Y esto es la pera, no porque sea él y yo. Esto es un misterio espeluznante. Esto es una dualidad que tengo que hacer algo. Porque yo no sé. Una dualidad cuya tercera cosa tenemos que descubrir. Claro, y que no está dada. Solo se puede amar lo que se conoce. Y conocer es alcanzar un grado de verdad. Y por lo tanto es lento. Y es un proceso. Y es un proceso épico. Enfrentarse al misterio del otro es atreverse a amar al otro. Pero el otro es así. Y es aquí, con esos límites, con esa presencia, con esa mirada, con lo que yo proyecto de mí en él. Si yo no le veo a él y le veo en una pantalla, con todo el respeto, yo me estoy proyectando a mí mismo en la pantalla. Me veo a mí. No veo el misterio del otro, que por cierto es el gran cuello del cisne blanco que me interroga. El otro siempre será un rotundo y profundo misterio. Y en cómo vivo ese misterio está el camino épico de conocerlo y por lo tanto de amar al otro. Y si el camino es el amor, como han dicho las grandes personas que han pasado por aquí, agárrate. Porque no es... ay, te quiero mucho, ay, el abracito, ay, el no sé qué, no es esta autocomplacencia confortable, ¿no? Inmediata, fácil, que no invita a ninguna muerte personal. Amar a alguien es morir. Morir yo. Si no, no encontramos el espacio en común. Nos estamos poniendo un poco heavy. No, sigue tú, que me voy. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin el elemento dionisíaco, sin el elemento de muerte de mí como me conozco, ¿de qué tipo de trascendencia estamos hablando? ¿De qué tipo de búsqueda estamos hablando? ¿De qué tipo de ir más allá? ¿De qué búsqueda estamos hablando? ¿Estamos hablando de la búsqueda de placeres inefables así porque sí? ¿De consumo? Eso es forzar las puertas del cielo. Eso es lo que hacen las drogas. Claro, sí, eso es lo que hacen las drogas. Con un notabilísimo... Que son mucho más cercanas y mucho más consumidas de lo que pensamos. Pero eso es una violación de las puertas del cielo, con su altísimo coste. Claro que antes decíamos que aquí sucede, este símbolo se relaciona con la supervivencia. Estamos obsesionados con la supervivencia. Claro, vivimos en un modelo que nos ha convencido de que no hay más que lo que vemos. Nos ha convencido de que, bueno, hemos destronado a Dios, el concepto de la divinidad, el concepto del más allá no está de moda,
Y claro, eso de que no haya más allá de nada, que nos morimos y se acabó, pues eso es tremendo, porque nos hace agarrarnos a lo que tenemos con un miedo tremendo. Vivimos aterrados, sin fe. Ojo, habría que definir qué es fe. Yo no diría que la fe es aceptar, comulgar con ruedas de molino. En una ocasión oía a una persona muy sabia definir la palabra fe, y en cuanto lo oí me electrizó. Fe es conocimiento sin experiencia. Ojo, conocimiento sin experiencia. Esa es la fe. Porque si tuviéramos experiencia, eso no es fe, eso es conocimiento directamente. Pues posiblemente todos tenemos la posibilidad de activar la fe. ¿Dónde se activa la fe? La fe se activa al escuchar la vibración que produce en nosotros el triángulo. Eso activa nuestra fe. ¿Nuestra fe de qué? Nuestra fe de que efectivamente sí hay más allá. ¿Qué es lo que hay más allá? No le pongamos nombre. Desde nuestra capacidad de conciencia aquí embutida, no somos quienes para creer en lo que podemos imaginar que es lo que hay más allá. Pero ojo, sin morir al estado en el que estamos, poco vamos a poder lograr. Cuando vamos a colocarnos delante de una intención artística, creo que debemos tomar conciencia de que caminamos con la esperanza de que aquello nos transforme, nos conmueva, modifique nuestra trayectoria vital. Por tanto, no vamos esperando encontrarnos con algo que ya conocemos, que forma parte del universo, de nuestra cotidianeidad, que satisfaga los sentidos como solemos hacerlo, que genera las sensaciones que ya sabemos de antemano, sino que debemos ir con una actitud de aventura. ¿Qué es aventura? Exponernos a los vientos. Exponernos a los vientos de lo desconocido. ¿Cómo le ha quedado esto? ¿Cómo le ha quedado? A los vientos. La aventura es esos vientos que circulan por allá arriba. Y la aventura es el acto de aventarse, de buscar esos vientos. Eso, desde luego, implica renuncia. Otra palabra importante, renuncia al sitio en el que estamos. Huelga decir que, desde mi punto de vista, ir al Museo del Prado, a ver el Museo del Prado, es un disparate. Es un disparate total, es una pérdida de tiempo. Bueno, en el Museo del Prado, ¿con quién me voy a encontrar? Entonces, os propongo el ejercicio de prepararos antes de ir a escuchar un concierto, antes de ir a ver una obra de teatro, antes de coger un libro, antes de ir a un viaje, antes de empezar un viaje. Abordar un proceso de estudio, un proceso de introspección, un proceso de búsqueda, de peregrinación, hasta merecer colocarse en la línea de salida, y después abordar la experiencia con sacralidad y renunciando a todo lo anterior, porque nunca más vas a ser el mismo. Este es el mensaje fundamental que quisiéramos esbozar hoy. Suena muy grandilocuente. Esto es todo en formato chiquitito, que es como vivimos todos. Y decir, tener esto en cuenta, ¿no? Y realmente la palabra es sacralizar, devolver al arte a su ámbito natural, que es el ámbito de lo sacro. Y no porque el arte esté al servicio de la religión, no, está al servicio de lo sacro. De lo sacro. Todo arte nace en el entorno de lo sacro y sirve y está al servicio de lo sagrado. Del misterio de nosotros. Del misterio. Entonces, si uno quiere explorar lo sacro, es una palabra cómoda para entendernos, no se le puede negar la herramienta capital
que es relacionarse con el arte desde este enfoque, ¿no? Y no sé cuánto tiempo es, porque estaría bien que habláramos un poco. ¿Qué hora es? Las 9:10. ¡Oh, fatal! Bueno, simplemente una cosa. Simplemente una cosa, porque ayer hablamos de esto y digo, esto lo tenemos que decir. Imagen que hay que llevarse. Imagen para llevarse para casa para deberes. Y la imagen no es exactamente la de Don Quijote, porque como buen mito castellano ya le han dado 3 vueltas y entonces es barroco hasta la muerte, pero relacionar la imagen de aquel que se relaciona con el arte con un arquetipo maravilloso que es el del caballero andante, la del amor cortés. Eso es. O sea, rescatar la sensación épica, el caballero andante. Que por cierto, ya sabéis, el amor cortés del siglo XII y del siglo XIII tiene una condición. La dama, muchas veces simbolizada por la luna, la dama, la diosa, o como la queráis llamar, es imposible de alcanzar. De entrada se ha perdido el conseguirlo. Solo puedo tender hacia eso. Don Quijote sabe que nunca conseguirá a Dulcinea. Además, las damas en los romances del amor cortés estaban ya casadas, algunas ni las habían visto, de oídas. ¡Hala! Y de repente lo dejan todo, eran hidalgos acomodados, que leían libros, y de repente lo dejan todo, se suben a un caballo y se hacen, es que el mito es buenísimo, ¡andantes! Están en movimiento, no son caballeros andantes en busca de algo que es imposible. Y por caminos... ¡Toma ya! O sea, eso es, Y por caminos desconocidos. Por caminos desconocidos. ¡Hala, ya que voy! Precio, la muerte. Sale un bicho y se acabó la tontería y ya está. Y dices, joder, la cosa es maravillosa, un tío que busca una cosa imposible, que se tiene que mover y dejar las cosas para ir y que es un peregrino de la vida, es andante. Y ay, Dios mío, la incertidumbre, la providencia. Quien ha experimentado un proceso creativo, ¿cómo no va a creer en la providencia? Si la mitad de las cosas cuando estás haciendo esto no sabías que las ibas a hacer, es más, no sabías hacerlas. Y la providencia, vaya, existe. La primera lección que se aprende cuando se hace una peregrinación de verdad: provee. Ay, que no tengo agua, ay, que no llego, ay, que... agua. Guau, a veces no, y tal, a veces provee diferente de lo que tú esperabas. Entonces a lo mejor es que tú esperabas, estaba mal lo que tú esperabas, ¿no? El caballero andante, ojo, y de aquí desarrollar, porque la metáfora es potente para todo. El caballero andante tiene su escudo de armas, tiene su símbolo, pertenece a algo más que él solo, tiene una lanza, se defiende, tiene escudo, se ha entregado a un propósito, y si bien el riesgo es la muerte, la recompensa, ¿cuál es? Disculpas. La recompensa es la vida, que lo anima. La recompensa que lo anima es el descubrimiento de la no muerte, del amor, de la no muerte, el descubrimiento del amor, porque en términos generales, eso que habitualmente llamamos amor, yo diría que es una sublimación, ¿no? Es un sentimiento muy vinculado a la necesidad, a la dependencia, muy vinculado a emociones manifiestamente mejorables en la mayoría de los casos. Creo que cuando leemos esos testimonios de los grandes místicos que hablan del descubrimiento de un amor que los trasciende, cuando dice San Juan: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma el más profundo centro. Esa es la dama, esa es la búsqueda del caballero. El amor, amor, la trascendencia hacia la eternidad del ser, el encuentro con el ser, el maridaje entre el estado y el ser. Cada manifestación artística que se ofrece desde la intención de acariciar, de rozar el amor a través de la belleza que es su manifestación.
Entonces, claro, ahí entraríamos en otra discusión, que es la belleza, que es la estética, los teóricos a lo largo de la historia del arte, el arte contemporáneo. Ahí nos podríamos perder en hablar de muchísimas cosas, porque cada una de las cosas que os proponemos como ideas se abren de un modo fractal, como se abre la ignorancia. A mí me gustaría terminar diciendo que nos enamoremos de la ignorancia. La idea de saber cosas puede ser más castrante de lo que parece. Acumular conocimiento como si el conocimiento pudiera llegar a completarse, como cuando éramos pequeños y completábamos los álbumes de cromos. Pues ya de esto ya me lo sé. No, cuanto más sabes, más ignoras. Y cada nueva cosa que descubres abre un montón de vías, de nuevas fronteras de desconocimiento. En los colegios yo creo que se debería enseñar a ignorar, a acumular ignorancia, preguntas, dudas, y no tanto saberes. El arte sin duda es un camino de ignorancia. El arte es un camino de sorpresa, es un camino sin fin, en el que efectivamente como caballeros nos ponemos en marcha. Hombre, caballeros son señoras y señores, ¿no? Por supuesto. Amantes del camino, diría yo. Y me gustaría saber si tenéis ganas de compartir cosas con nosotros, o hacer preguntas, o aportar ideas. Que no son horas, pero bueno. Hemos esbozado muchísimas cosas, pero más que preguntas sí que quiero decir algo, es agradecerte muchísimo que estés, que te prestes, que te unas, y agradecer a Juan. Yo en muchas conversaciones que he tenido con Juan sobre lo que es o no es la escuela de atención, que afortunadamente a día de hoy seguimos sin saberlo, gracias a Dios, sí que yo estoy muy contento estos días, sobre todo porque siento que con tu presencia se completa, se llena un camino que creo que toda escuela, en el fondo, la escuela de atención es una escuela de filosofía en el concepto original del asunto, una escuela de amor por el conocimiento de uno, de todos, que es el mismo, ¿no? Es una escuela de filosofía. Lo que pasa es que eso queda mal dicho hoy en día, porque filosofía parece que tienes que estudiar a Kant y a Nietzsche, que tampoco está de más. Pero como escuela de filosofía y de conocimiento, me encanta la aportación que traes, que puedes, porque, insisto, el arte, la mitología, la simbología, que parece como, bueno, pues una cosa más o menos entretenida, que se puede contar interesante. Yo me he encontrado con este señor que lo considera de un modo que a mí mismo me infunde todavía más respeto, precisamente por la autoridad que tiene, en la que ya no es una opción, ¿no? Es casi inexcusable. Sin arte, sin símbolos, sin poesía, sin metáforas, sin mitología, no tenemos las herramientas para enfrentarnos al camino del héroe en el que estamos todos metidos. Entonces, eso te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti, Jaime, por estar en esta casa, por haber venido aquí. Gracias a todos vosotros. Aquí tenéis vuestra casa, el Taller del Aire, y espero que no sea la última vez que nos veamos. Gracias.